Evangelio según San Marcos, capítulo número 6. Vamos a dar lectura. Versículo número 14 en adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo número 6, verso número 14 en adelante. Vamos a dar hasta el verso número 18. Lo tenemos y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre, dice aquí, se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Verso número 15, léalo por favor. Verso número 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Todos el verso 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hoy vamos a predicar por el tema por hablar la verdad. Amén. Por hablar la verdad. Gracias. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, en el dulce nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor, porque en esta preciosa noche, mi Dios, nos permites primeramente estar aquí en tu casa para poder nutrirnos, mi Dios amado, Padre, de esta palabra, de este evangelio eterno. Suplico ante todo, mi Dios, que sea su gracia y su misericordia manifestándose, Señor amado, en medio de cada uno de nosotros. Señor amado, permítenos, Señor, que en este tiempo nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor amado, mi Dios, pueda manifestar, Señor amado, Padre, la disposición de poder escucharte, de poder, oh Dios amado, hablar de esta palabra con total libertad. Señor amado, te lo suplico, te lo imploro, que en este tiempo también tu pueblo pueda acelerar sus pasos para estar presente en este lugar, en tu casa de oración. Señor, ayúdanos, Padre, a entender y sobre todo a poner por obra tu palabra. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén. Bueno, en este precioso pasaje bíblico, vamos a hacer hincapié tal cual como lo habíamos mencionado en el tema, por decir la verdad. Esto yo creo que es un tema muy importante que hoy por hoy creo que es más que, diríamos, menester, es más que importante siempre que en la vida de un creyente ser un distintivo, un distintivo por el cual a veces puede usted meterse hasta en problemas. Hablar la verdad, si bien es cierto, es lo correcto, no siempre es lo mejor. Mira esta expresión que quiero que la analice con bastante cuidado. Hablar la verdad es lo que se debe de hacer, pero a veces lo correcto a veces no es lo mejor. Pero sin embargo, de manera bíblica, hablar lo correcto es lo que debe de ser. Cuando vemos la escritura, de antemano en el contexto bíblico, porque el primer versículo número 14 y 15 son un contexto para adentrarnos ya básicamente a la muerte de un hombre catalogado por el mismo Señor como uno de los mayores profetas de toda la Biblia.
Y eso por su calidad de ministerio que llegó a manifestar en medio de los tiempos de Jesús. Se podría decir que yo iba a ponerle un tema un poquito más impactante, le iba a poner sin pelos en la lengua, pero me fui por lo segundo, porque a la verdad por allí va el asunto. Sí, Juan era de aquellos hombres que sin importar qué o cuál sería la gravedad de cualquier circunstancia, este hombre, mi amado, tenía una forma directa de hablarle a la gente. Y cuando hablo de manera directa, no solamente lo digo de manera presencial, hablándole de cara a cara, sino que sin tapujos le decía a la gente las cosas en su rostro, en su cara. Eso hoy por hoy a veces, diríamos, no es tan común. Mucha gente inclusive no, por querer socializar no desea decir nada que pudiera llegar a ofender a los oídos de los oyentes. Pero Juan el Bautista diríamos que era un hombre, no sé, moldeado a la vieja usanza, un hombre moldeado conforme a los principios bíblicos en el cual Dios mismo siempre ha sido un hombre muy, por decirlo así, un ser muy directo. Sí, para Dios cuando les ha tocado decirle al hombre sus 4 verdades, se las dice y se las dice en su cara, sin importar de que se ofenda o no quien lo está escuchando. Cuando yo voy a la escritura, quisiera de primera mano ir al contexto que es el verso 14 al 15, como para podernos adentrar y luego iremos ahondando un poquito más en el asunto. Cuando vamos al versículo 14 al 15, dice el Señor lo siguiente. Si estamos en Marcos capítulo 6, verso 14 al 15. Dice el Señor: oyó el rey Herodes la fama de ¿quién? De Jesús. Ahora, para seguir adentrándonos, ¿qué estaba o cuál era el escenario propiamente de aquel entonces? Mi amado, los historiadores, diríamos, establecen el año 29, ¿sí? Después, en este caso 29 después de Cristo, el de 29 DC. ¿Sí? En el año 29 después de Cristo, es decir, unos 3 o 2 años antes de que Jesús posiblemente ya experimente un ministerio en todo su apogeo. En el año 29 se lleva a cabo este distintivo bíblico. Ahora, Juan ya había muerto. Sí, Juan ya había sido decapitado. Juan había sido inclusive llevado fuera de la nación de Jerusalén para poder llevar a cabo la decapitación de este hombre. Este hombre no fue decapitado en medio del pueblo o por lo menos en el palacio real. No. La orden era de darle muerte a Juan el Bautista, pero fuera de los linderos de Jerusalén. De hecho, hay un comentario que da un lugar exacto con respecto a esto, y quisiera leérselo para no equivocarme. Sí, es básicamente, déjeme simplemente ubicarlo por acá, con respecto a la muerte de este hombre. Sí, déjeme ver si posiblemente lo tengo aquí a primera mano para decírselo, si no continúo básicamente. Bueno, déjeme ver. No lo tengo, sí, a primera mano para poder darle el nombre. Lo tenía, pero bueno, se me ha pasado. Mi amado, Juan el Bautista, sí, es llevado fuera de Jerusalén, inclusive es ingresado en una cárcel, sí, a las afueras básicamente de la región de Perea, y allí en Perea es donde, y ese era el nombre de la cárcel también, allí, mi amado, en Perea es donde este hombre es encarcelado y allí lo decapitan, allí le cortan la cabeza. Ahora, esto ya se había llevado a cabo. El relato del versículo 16 en adelante simplemente es un recordatorio, sí, de lo que había pasado con Juan. Ahora, en el verso 14, sí, dice la palabra que Herodes, sí, asoció el ministerio y el poder de Jesús con la persona de Juan el Bautista. Ahora, dice la escritura, versículo 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, es decir, se había hecho muy conocido. Y él dijo, ¿quién? Herodes. Sí, Juan el Bautista ha resucitado.
resucitado. En otras versiones dirá, se ha reencarnado, dirán algunas otras versiones bíblicas. ¿Sí? Juan el Bautista se ha reencarnado en la persona de Jesús. Ahora, dice más adelante, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Sí, ahora debemos de entender que este Herodes no es Herodes, sí, el tetrarca, Herodes el grande, no. Este Herodes es Herodes Antipas, sí, hijo obviamente de Herodes el grande, pero el nombre Herodes era un título y por ende se heredaba este título, sí, o esta jerarquía se la conocía como Herodes. Sí, ahora en el versículo número 15, otros, dice la Biblia, decían justamente de Jesús que era Elías o que era un profeta o alguno de los grandes. Esto usted debe también de recordarlo tal cual como un día Jesús también les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que soy? ¿Qué soy yo? Sí, y podemos ir a esos textos de referencia. Acompáñeme rápidamente al Evangelio según San Lucas, capítulo número 9. Vamos simplemente para tomar algo de referencia adicional. En Lucas capítulo número 19, ¿qué nos dice el Señor? Sí, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 9. Sí, capítulo número 9, verso, voy a leer, tal cual como lo menciona ahí, versículo número 18 al 20. Un texto de referencia solamente. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ojo, esa misma pregunta posiblemente se la hizo Herodes a su séquito real. Bueno, ¿quiénes dicen los hombres que Jesús? ¿Sí? Por ahí va el asunto. Y ellos le respondieron, unos dicen que es ¿quién? Juan, ¿qué dice? Juan el Bautista. Ahora, eso nos da, digamos así, a limpio, si nos da a ver de que Herodes por eso también pensaba que Jesús era, Juan reencarnado o Juan resucitado. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Hasta ahí voy a leer. Sí, mi querido hermano, es decir, de primera mano, ¿con quién se asociaba de manera casi directa a Jesús? Con Juan el Bautista. Ahora, Herodes, mi amado, que tenía hasta cierto punto remordimiento, porque eso sí es de notar, Herodes no necesariamente era una buena persona, Herodes era un perverso. Herodes era un hombre de muy mala reputación, de muy mala fama, un hombre apegado al materialismo y a la carnalidad. Sí, este hombre Herodes Antipas fue, diríamos, un buen sucesor hablando de una mala tendencia de su padre, porque su padre es el mismo hombre que había mandado a matar a todos los niños en la región de Belén. Es decir, mi amado, tanto del padre como del hijo se podría decir que era tal cual el palo, también la astilla. Sí. Ahora, cuando vamos al capítulo 6 del Evangelio de Marcos, versículo número 15, entonces creo yo que Herodes tenía o pensaba igual que el denominador común de la gente. ¿Sí? Unos le dijeron que era Elías, otros le decían que era un profeta, o alguno de otros profetas, ¿sí? O de alguno de otros grandes profetas. Entonces, para Herodes, Jesús era una reencarnación ¿de quién? De Juan el Bautista. Ahora, hasta allí diríamos la introducción a los versículos que vamos obviamente a ahondar en esta noche. En el verso número 16, entonces veamos ya de manera profunda el asunto. Al oír esto Herodes dijo, mira para él, este es ¿quién? Este es Juan, el que yo, y esto es importante esta declaración, el que yo decapité, es decir, el que yo mandé a matar. Eso ya deja entrever cómo era, en este caso Herodes Antipas. ¿Sí? Yo lo decapité, que ha resucitado, dice allí, de los muertos. Ahora, ¿por qué causa lo decapitaron? Eso sí es en esta noche el tema justamente a tratar. Por hablar, ¿qué cosa? La verdad. Ahora, usted puede hablar verdad de sí,
Y creo yo que bíblicamente eso es lo idóneo para todo buen cristiano. Sí, de hecho la palabra de nuestro Dios, si usted me acompaña a un pasaje de referencia en la carta a los Efesios, capítulo número 4, venga conmigo por favor. Aquí hay algo importante que yo tengo que diferenciar para poder aprender lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta noche. En la carta a los Efesios, capítulo número 4, ¿lo tiene? Capítulo número 4, dice el Señor, versículo número 25. Miremos allí con detenimiento. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice el Señor? Por lo cual, desechando la mentira, ¿ya lo tiene? ¿Sí va conmigo? Verso 25, Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad, dice la Biblia, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, dice la Escritura, los unos de los otros. Es decir, entre nosotros no puede haber engaños a la hora de establecer un diálogo, hablar o haber un cruce de palabras. Entre nosotros no puede coexistir la mentira. Sí, la Biblia demanda que seamos sinceros los unos a los otros. Ahora, ojo con esto. Todos pueden hablar verdad, pero no todos le pueden decir la verdad a otro. Ojo con esto. Todos pueden hablar verdad, pero no todos pueden decirle la verdad a los otros con respecto justamente a sus malos procederes. Usted podría decir, pastor, yo siempre cuando hablo o me expreso, siempre trato de hablar las cosas que tengo que decir. Pero eso es una cosa que solamente te compete a ti. Pero ¿qué hay si tu palabra o tu forma de hablar si tiene que decir de otro? ¿Hablarías también sin tapujos la verdad? Imagínate que el jefe perverso que tienes en tu trabajo, si acaso lo tienes y es perverso, te dice, a ver, y utilizo el apellido genérico, a ver Gutiérrez, dígame, ¿cómo soy yo aquí en la empresa? ¿Qué le dirías tú? Vamos. ¿Qué le dirías tú? Vamos por ahí. Vamos, siempre los ejemplos ayudan a fortalecer la enseñanza. ¿Qué le dirías tú? Ahora, si usted es de aquellos que le gusta andar, como dicen por ahí, lamiendo las botas al jefe, usted le dirá, el mejor jefe de todo el mundo. Y espero que en Navidad sea usted el que salga como a mi amigo secreto para regalarle algo bonito. Mi amado, ¿qué tan valiente, porque creo que esto sí va asociado con valentía, podría ser usted para poder decirle a la gente en la cara la verdad? La verdad. Mira que esto a veces hasta en el mismo hogar uno se ve privado, se priva y no dice la verdad a la gente. No le puede decir la verdad a un padre, a una madre, a un hijo, a un abuelo. Yo he escuchado por ahí que cuando a veces dice, no le digas nada, déjalo nomás. Él ya es viejo, déjalo nomás. Pero mamá, mira lo que está diciendo o escucha lo que manifiesta. Ya déjalo. Mi amado, insisto, hablar la verdad posiblemente resulte fácil y sencillo cuando se trata de mí. Pero cuando se trata de decírselo a alguien de cómo es, la cosa cambia. Ahora, quisiera ver, mi amado hermano, primeramente en la persona de Jesús, si Jesús hacía lo mismo, hablar la verdad. Ahora, cuando vamos a la Escritura, acompáñame por favor, si ya hemos visto la primera referencia en el libro de Efesios, ¿verdad? 4:25. Venga conmigo, por favor, al Evangelio de Juan. Quisiera de pronto allí comenzar también a ver en Jesús cómo era el asunto. Sí, vayamos por favor.
Sí. En el Evangelio, déjame ver si estoy bien con el Evangelio de Juan, creo que sí. Sí. En el capítulo número 7, venga conmigo, por favor. Ahora, decir la verdad es un riesgo. Claro que sí, siempre lo ha sido. ¿Ya lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 7. Lea por favor con detenimiento, sí, desde el versículo número 1 en adelante. Sí, vamos a leer con el contexto para poder darle, sí, diríamos, un poquito más de sentido a la lectura. Dice el Señor: después de estas cosas, sí, verso 1, Juan 7, verso 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban, ¿qué cosa en Judea? Procuraban matarle. Sí, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos y de los tabernáculos, o de las enramadas, que es igual. Y le dijeron, y esto es su familia, estos no son los discípulos, estos son sus hermanos en sangre. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos, mira cómo se refieren, ¿no? Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Verso número 4, léalo. Y ahí menciona el por qué los hermanos de Jesús lo querían enviar. ¿A dónde lo querían enviar? A Judea. Ahora, ¿qué pasaba en Judea? De acuerdo a los versículos iniciales, al versículo primero. En Jesús lo querían. ¿Y a dónde lo querían mandar sus hermanos? Lo querían bastante a Jesús sus hermanos, ¿verdad? Y dice, versículo número 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Luego creerían, luego de la resurrección creerían. Verso 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo, es decir, la hora de mi partida, aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre está presto, siempre está dispuesto. Ahora, desde aquí comienzo. Oiga bien esto. No puede, dijo el Señor, ojo, no puede el mundo aborreceros ¿a quién? A vosotros. Es decir, la generación, sí, a la cual ustedes pertenecen no los puede a ustedes, diríamos así, aislar. No los puede, en ese sentido, rechazar. Ustedes en esta generación calzan, se acoplan. Ellos lo aman, ustedes lo aman a ellos. Pero, dice el Señor, a mí me aborrece. ¿Por qué aborrecían a Jesús? Y sus hermanos eran uno de esos que lo aborrecían. Pero a mí me aborrecen porque yo, si le quiero cambiar el término testificar, bien podría poner ¿qué cosa? Allí. Porque yo les digo la verdad en sus caras. Ese es el problema de hablar la verdad, sin tapujos. Insisto, todo mundo podría decir la verdad de sí, pero decirle la verdad en la cara a los demás, eso es otra cosa. No todos podrían tener la valentía de poderle decir a alguien en su rostro que él está totalmente equivocado. Dice la Escritura, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él y le digo a ellos, es decir, en su cara, que sus obras son ¿qué cosa? Sus obras son malas. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes tienen parientes borrachos? Parientes borrachos. ¿Ah? Listo. ¿Quién de ustedes podría ir un fin de semana a la casa de ese pariente borracho y decirle que es un borracho y que se va a ir al infierno? ¿Ah? Primeramente, mi amado hermano, que será debut y despedida, porque lo recibirán y nunca más le van a volver a abrir la puerta. ¿Sí? Segundo, se va a pelear con la familia. ¿Sí o no? Claro.
Le van a decir, ¿qué? ¿Que yo soy qué? Muchacho malcriado, si de pronto es un sobrino el que le quiere hablar a un tío, o si de pronto el tío se pelea con el sobrino, solo por decirle en la cara que en este caso su vicio lo va a conducir enterito al infierno. Mi querido hermano, cuando vamos a la Escritura, es más que evidente de que Jesús no tenía tapujos. La Biblia dice que Él le hablaba las cosas, sí, a la gente en la cara. Yo testifico de ellos que sus obras son malas. Luego les dirá ya para ellos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, ¿qué dijo? Se quedó en Galilea, es decir, no se fue a Judea. Mi amado hermano, si retomo obviamente el texto de Marcos capítulo número 6, volviendo, Evangelio según San Marcos capítulo número 6, por lo menos hasta aquí reconocemos que Juan estaba de una u otra forma visto en la persona de ¿quién? En la persona de Jesús. ¿Por qué causa? Porque Juan, al igual que Jesús, mi amado, no tenía pelos en la lengua. Sí, hay un texto adicional antes de adentrarnos. Bueno, lo voy a dejar para allá mismo, sí, para poder reforzar, pero más adelante. Sí, cuando vamos al versículo número 17, entonces comienza el testimonio de qué es lo que había pasado y por qué lo habían asesinado a Juan el Bautista. Y dirá, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, lo había arrestado a Juan y le había, ojo, encadenado en la cárcel. Ahora, vaya viendo la perversidad de este hombre. No solamente diríamos que lo manda a ver y lo pone tras las rejas, sino que dentro de la celda lo tenía bien encadenado. Oiga esto, si ya está preso, ¿para qué encadenarlo? Pero este hombre era malo, era perverso. ¿Pero por qué? ¿A dónde, diríamos, le tuvo que tocar Juan para despertar en Herodes esa ira contra este ser humano? Mi amado, aquí lo vamos a saber. Versículo número 17. Y le había encadenado en la cárcel por causa de ¿quién? Herodías, que era el título de los Herodes, o la reina. Herodías, la cual había sido, ¿qué cosa dice la palabra? Mujer de Felipe, su hermano. Es decir, que Herodes se había casado con su cuñada. Ahora dirá, bueno, si se murió Felipe no hay problema. No, Felipe estaba con vida. Este hombre cometió bigamia y adulterio. Mi amado, simplemente como era Herodes, como era el rey, lo único que él hizo fue desear a la mujer de su hermano y tomarla por mujer. Y Herodías se prestó para esto. Mi querido hermano, la vida de Herodes fue una vida totalmente, diríamos, de execración. Fue una vida totalmente repugnante. Por su padre, diríamos, tuvo una muy buena escuela, entre comillas, de cómo hacer las cosas de manera negativa. Cuando vamos a la Escritura, este hombre, mi querido hermano, había obviamente incurrido a través de este casamiento totalmente fuera del orden bíblico, de poder llevarse a la cama a la mujer de su hermano. Y dice la Biblia, versículo número 18, que Juan le decía a Herodes, ojo con esto, Juan le decía a Herodes, no te es lícito o no te es permitido tener la mujer de tu hermano. Pero como él era el rey, él ponía las reglas del juego. Él ponía, digamos, sus leyes a su favor o en su contra. Mi querido hermano, esto se refuerza con ese mismo texto de referencia que se ve en Lucas capítulo 3. Venga conmigo, por favor, rápidamente. En el Evangelio de Lucas capítulo número 3, si volvemos por favor allá. Lucas, capítulo número 3. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice el Señor? Versículo 19, desde el 18 leo. Dice el Señor, con estas
y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Léalo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo, ojo con esto, reprendido ¿por quién? Por Juan, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y adicional, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta. ¿Cuál añadió Herodes a su gran lista de pecados? Encerrando a Juan, ¿en dónde? En la cárcel. Mi amado, Juan era un hombre, para mí, un hombre directo. De hecho, ya que estamos en Lucas capítulo 3, cuando Juan, mi amado, tenía que confrontar a cualquiera de la sociedad, sin importar que sean propios o extraños, hablando de judíos o extranjeros, Juan hablaba de manera directa. Dice la escritura, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo número 3, mira, le decía a las multitudes, dice en el verso 7, ojo con esto, Ahora, no confunda, porque quiero también aquí dar un pequeño paréntesis. No confunda entre decir la verdad y denigrar a la gente por medio de la verdad. Pero cuando era necesario hablar de manera directa y a veces hasta de manera confrontadora, mi amado, Juan no lo pensaba dos veces. A las multitudes, Juan les decía, versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¿qué les decía? Oh generación, dice aquí, ¿de qué? De víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, por el contexto, si usted no tuviera el contexto, entendería muy mal el texto. ¿Por qué? Porque diría, Juan era un grosero y un hombre totalmente frío de corazón. Sin que dicen por ahí, sin sangre en las venas. ¿Cómo va a tratar a la gente que viene a bautizarse como generación de víboras? No. Por el contexto, cuando uno ya va al evangelio, por ejemplo, de Mateo, mi amado hermano, se puede dar cuenta que los que salían a bautizarse, por si acaso les fallaba la ley, eran ¿quiénes? Los fariseos. Los fariseos venían al bautismo. Pero ellos no venían al bautismo para arrepentirse de sus pecados, porque ellos pensaban que ya eran limpios. Recuerda que ellos siempre se justificaban diciéndole al Señor, nosotros somos hijos de Abraham. Es decir, en nosotros fluye ya la salvación. Pero como ellos obviamente no quisieron de pronto desvalorizar este nuevo mensaje, estas buenas nuevas a través de las palabras de Juan, dijeron, por si acaso, bauticémonos. Digo esto fundamentado en lo que dirá también el Señor y acompáñame por favor al Evangelio de Mateo. Sí, ven conmigo, mi querido hermano, sí, y vayamos al capítulo número 12. Veamos esa referencia. Déjame ver si estoy encuadrado. Sí, veamos aquí referencias. ¿Lo tiene? La primera de ellas. Versículo número 34. La primera de ellas. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene? Capítulo 12 de Mateo, verso 34. Jesús decía lo mismo, ¿ya lo tiene? Mira, decía el Señor, generación de ¿qué les decía? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Por eso les decía generación de serpientes, porque a la verdad lo que tiraban de la boca era veneno. Y esta es la hipocresía. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué nos dice el Señor? Habla la boca. Ahora, eso por un lado. Ahora, venga conmigo, mi querido hermano, sí, y mira lo que nos dice el Señor. En el Evangelio, déjeme ubicarlo primeramente.
Déjeme ubicarlo, ¿sí? Evangelio de Mateo, vayamos por favor. Un ratito, ¿sí? Este texto, a la verdad, es importante. Capítulo número 3, verso 7. Mira lo que nos dice. Esto se complementa con Lucas, capítulo número 3. Mateo, capítulo 3. No pierdas Lucas porque voy a volver allá. Mateo, capítulo número 3, verso número 7. Siempre los evangelios, mi amado, cuando usted ve una historia que se repite en diversos evangelios, es porque cada una de ellas tendrá un aporte adicional para nuestro entender y nuestro crecimiento. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, Mateo capítulo 3, verso número 7. Dice el Señor, al ver él, ¿quién? ¿Quién es ese él? Al ver él, ¿de quién se trata? De Juan. Es decir, al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían, ¿a qué venían? Venían a su bautismo. Es decir, viendo él posiblemente que estos religiosos, que a la verdad poco o nada creían en Juan, pero dijeron, por si acaso vaya a estar diciendo algo de verdad Juan, es mejor que nos bauticemos. Y dice aquí, al ver él que venían a su bautismo, les decía, mira que se los decía en la cara, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué les mandó a hacer? Hagan frutos pues dignos de ¿qué? De arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de ¿quiénes? De estas piedras. Y posiblemente señalando a ¿qué? Señalando a los hombres comunes y corrientes, diríamos humildes, que Dios podía usar para su gloria. Vueltos al Evangelio de Lucas, porque tomé esta referencia también de manera adicional. Vuelto al Evangelio de Lucas, vayamos nuevamente por favor. Capítulo número 3, ¿lo tiene? Lucas capítulo número 3. ¿Qué dice el Señor? Mira cómo era Juan, para propios y extraños. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 3, verso 10 nos quedamos, ¿sí? Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, es decir, recaudadores de impuestos. Mira cómo les habla. Y si para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Verso 12, verso 13. Él les respondió, mira cómo les dice, no exijáis más de lo que está os ordenado. Mira, en buena ley te lo digo, eso es como acercarse a una ventanilla de servicio público que te está pidiendo coima para agilitar ¿qué cosa? Los trámites, y tú en todo el apogeo de ahí está la oficina del director, acá está la gente, acá están los otros colegas, diga, a mí no me va a pedir dinero, confórmese con su salario y muévase y hágame el trámite. ¿Así reaccionamos o no? No. ¿Cuánto dice? 20. Ya le traigo. Préstame 20. ¿Es así o no es así? Insisto, una cosa es que usted hable la verdad. Otra cosa es decirle la verdad en la cara a los demás. Juan no tenía pelos en la lengua. Adicionalmente les decía, unos soldados, oiga bien esto, unos soldados. También le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros, Juanito, qué hacemos? ¿Qué cree que usted le dijo?
No, ustedes como los vio armados con pistola. No, ustedes van bien. Sigan así que el Señor los va a salvar. No. ¿Qué les dice Juan? Dice, y les dijo, verso 14, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, sí, y contentaos con vuestro salario. Mi amado hermano, la lista podría volverse interminable. Cuando retomamos el Evangelio de Marcos, que es allí donde estamos, sí, analizando en esta noche, este precioso tema denominado, sí, por decir la verdad. Mi amado, cuando volvemos al capítulo número 6, versículo número 18, Juan en la cara de este rey y aún en la cara de su mujer, Herodías, Juan decía lo siguiente: no te es lícito tener la mujer ¿de quién? De tu hermano. Pero Herodías, es decir, la mujer, le acechaba, es decir, buscaba la oportunidad ¿para qué? Para callar a este hombre. Buscaba la oportunidad para decir que quiero que me dé una sola abertura, que me dé una sola oportunidad y verá cómo yo le pongo a este hombre, sí, la vida de cuadritos. Y dice la Escritura, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón, ¿qué cosa? Justo y santo, y le guardaba, dice aquí, a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba, dice la Biblia, de buena gana. ¿Quién? Herodes. Ahora, esto no hace de Herodes una buena persona. Cuidado, se confunde. El diablo también puede entrar, sentarse y decir gloria a Dios y amén. Pero eso no significa de que él haya salido de aquí transformado o arrepentido. Mi amado, allá afuera hay mucha gente que te puede oír de buena gana el evangelio. Y tú posiblemente engañándote a ti mismo digas, ya está madurito, hermano, cualquier rato cae. No va a caer. Los que están destinados para salvación, que Dios lo sabe quiénes son, caerán para salvación. Y hay otros que simplemente siempre te palmorearán la espalda y te dirán, bien hermano, sigue así. Nunca. Porque no está para ellos la salvación. Herodes era un hombre oidor, pero era un hombre olvidadizo de la palabra. Como lo dice la carta de Santiago. No lo voy a leer porque usted ya lo reconoce. Era simplemente como aquella parábola del sembrador que caía la semilla simplemente entre pedregales. Como no tenía raíz, al poco tiempo, diríamos, se disipaba lo que escuchaba. Cuando vamos al versículo, si estamos en Marcos capítulo 6, versículo número 21, pero venido un día, dice la Escritura, oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, que posiblemente era la hijastra, ¿para quién? Para Herodes, porque recuerde que ella ya venía de un matrimonio que por cierto estaba vigente, Recuerde, amado hermano, que quien se casa con una mujer que no está divorciada, comete adulterio. Dice la Escritura, versículo número 21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te daré. Hay un comentario extra bíblico que hace decir de este pasaje bíblico, de este versículo, que Herodías bailó el baile de los 7 velos. Cosa muy curiosa. El baile de los 7 velos. Básicamente un baile donde la mujer terminaba totalmente desnuda. Sí,
Y Herodes Antipas, que era ¿qué te podría decir? Era un hombre degradado en todo sentido. Un hombre, como ya lo veíamos, que no solamente esto del casarse o de tomar una mujer que no era la suya, sino que aparte tenía sobre sí muchas maldades. Mi amado, esto a este hombre le fascinó. Y si a esto usted le añade licor, le añade obviamente, digamos, la lujuria y las concupiscencias de la carne, este hombre se despapalló y le dijo: pídeme lo que quieras. Allí, mira cómo es la maldad y el corazón del hombre. Allí dirá más adelante la escritura que Herodías, mi amado, la hija, de Herodías, irá corriendo a su madre a decirle: ¿qué le pido? Hay quienes la ubican a esta muchacha con el nombre de Salomé. Versículo número 23. Y le juró diciéndole: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo, no sé, si esto hubiera pasado en tiempos actuales, ¿qué le hubiera pedido una muchacha? A ver, ¿qué le hubiera pedido? Sea honesto en la respuesta. ¿Qué hubiera pedido? Si alguien le dice: mira, hasta la mitad del Ecuador te doy, pídeme, ¿qué quieres? Claro que puede ser una exageración de palabras, pero le da carta abierta a pedir ¿qué cosa? Prácticamente casi todo. Los muchachos dirían: Play 5 quiero. Otros dirían: un carro, hermano. Otros dirían: no, una casa. Otros dirían: no sé, una empresa, algo, pero algo grande. Pero esta mujer, llamado, corre obviamente a su madre y le dice: ¿qué le puedo pedir? Ahora, hasta aquí se podría decir, la situación se encamina para bien, hasta aquí. Pero la madre, Herodías, mi amado, tenía a Juan el Bautista clavado en la garganta. Mira hasta dónde puede crecer, en el corazón, la maldad, se podría decir el odio y la venganza. Esta mujer al parecer no dormía cada día pensando en cómo podría destruir a Juan el Bautista. Qué terrible es acostarse, mi amado hermano, cada día, en vez de descansar, como dice la Biblia, que en paz me acostaré y asimismo, porque solo el Señor me hace vivir confiado. Acostarse con amargura, sin conciliar el sueño, pensando en qué haré contra fulano o contra sutano, o cómo haré para mañana hacer la vida de cuadros a cualquier ser humano. Y dice la escritura, versículo número 24: saliendo ella le dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Mira, pídele la cabeza de Juan. Para mí, no digo que la muchacha haya sido una doncella o algo semejante, pero esta mujer, lo que se prestó para este baile, juntamente con su madre, eran tal para cual. Porque cualquiera hubiera dicho: pero mamá, ¿cómo voy a pedir eso? Aquí puedo aprovechar para mis intereses, para poder también yo prosperar. Tú ya tienes lo tuyo, yo quiero también tener lo mío. No, la mujer dice: pídeme la cabeza. Y ella va corriendo donde el rey y le dice: la cabeza de Juan el Bautista. Versículo número 25. Entonces ella entró prontamente al rey. Y claro, delante de él estaban todos los invitados. Pidió diciendo: quiero que ahora mismo, esto añade ella, me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, mire las palabras de la madre a las palabras de la hija. La madre dice: quiero la cabeza de Juan, es decir, que le corten, lo decapiten. Pero la hija dice: no, la quiero en una bandeja, como trayéndola como una parte decorativa para que se luzca en medio de la fiesta del cumpleaños. Ahora, los testigos de Jehová toman este texto para prohibirles a sus integrantes o a sus
miembros de iglesia que no se deben de celebrar cumpleaños. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ellos toman como referencia este capítulo y dicen, pregúntele a un testigo de Jehová, ¿usted celebra cumpleaños? Y dicen, no, ¿por qué? Porque en un cumpleaños mataron a Juan el Bautista. ¿De verdad? Hoy. Eso es más o menos como decir, ¿y por qué no sube de bicicleta? Lo que pasa es que cuando era chiquito me caí y nunca más mi familia anda en bicicleta. Claro, un contexto totalmente distorsionado. Mi amado, cuando vuelvo al pasaje de la Biblia, dice la palabra del Señor, versículo número 26. Aquí mucha gente trata de suavizar a la conducta del rey, pero no, mi amado hermano, no nos engañemos. Sí, Herodes Antipas era un hombre perverso. Claro, le causó dolor. No digo que no, porque alguna estimación debió haberle tenido, pero, mi amado hermano, igual hizo lo que quiso. Versículo número 26. Hay quienes dicen, no importa si Pilato se lavaba las manos o se hubiese bañado por completo. Él tenía la autoridad, por lo menos legal, de poder dejar ir libre a Jesús o llevarlo a la cruz. En esa parte sí. Lavándose o no de las manos, él era el culpable. Y el rey se echó, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, ¿en dónde? A la mesa. Y esto sí es algo importante, ya voy a argumentar algo. No quiso desecharla. Ahora, esto ya viene como un daño colateral. Mira, amado hermano, yo entiendo que a veces uno puede hablar más de la cuenta y puede llegar a meterse en camisa, como decimos nosotros, de 11 varas. Pero cuando se trata, ojo con esto, de reparar un daño, mi amado, es preferible que pases la vergüenza de tu vida y que no continúes con la locura de lo que te hayas enganchado con palabras para hacer. Óyelo bien. Puede ser que te hayas comprometido porque de pronto lo hiciste a la ligera. Y ya al hacerlo, cuando ves que la cosa va por un rumbo totalmente equivocado, tú digas, ya, pues ya me metí, terminemos. No. Es preferible que pases la vergüenza de tu vida y decir, ¿sabes qué? A la verdad, yo no pensé que esto iba a ser así, así que ahora te digo que no va más esto. Pero mira, ya mandamos las invitaciones, que no importa si hayamos mandado invitaciones o recuerdos, esto no va porque esto no es correcto. Pero hay quienes dicen, bueno, si ya lo hicimos, si ya di la invitación, entonces que se venga la fiesta. Insisto, es preferible pasar vergüenza y hacer lo correcto que de manera obstinada terminar algo que no tiene ni pie ni cabeza, que es una total locura. Mucho pueblo de Dios cae en esto. Esto suele a veces pasar dentro del ámbito social. Ya me comprometí, hermano, ya le di mi palabra, sí, pero tu palabra, mi amado, que si bien es cierto debe de ser respetada, debe de ser también filtrada bajo los cánones bíblicos, pues, hermano. Quiero que entendamos esto. Hermano, es que yo ya le dije que iba a ir a la discoteca, sí, pero no te es lícito. Quiero que entienda esta parte. Mucho pueblo de Dios, posiblemente en festividades solemnes, se pega, digo yo, palo con piedra. ¿En qué sentido? Organizan un matrimonio, saben que la pareja es cristiana, saben que debe de ser una ceremonia donde se pueda llevar o se pueda traer gloria al Señor, pero terminen unos tremendos reventones de baile, mi amado hermano, que a la larga la gente dice, oye, qué tremenda chupiza que nos pegamos en el matrimonio de los hermanitos de la iglesia. Eso pasa con frecuencia, porque se van los novios y se desata el infierno. Ahora, si el matrimonio inicia bien, debe de terminar en cuanto a la fiesta o la celebración, debe terminar bien también. Quiero que entienda esto. Mi querido hermano, cuando vamos a la escritura, este hombre como que se ve comprometido. Ahora, no está hablando de matar a un perro ni de matar a una pulga. Está hablando de cortarle la cabeza a un siervo de Dios. ¿Me entiende?
Y nosotros, mi amado hermano, tenemos, por así decirlo, en nuestras manos, tenemos, mi querido hermano, en nuestras manos el cuerpo de Cristo a disposición. Y sus decisiones afectan positiva o negativamente allá afuera en el mundo. Lo que usted decida, mi amado, tendrá eco allá afuera. Si usted se mantiene en obstinación por compromiso en algo que usted sabe que a la larga va a terminar mal o que va a quedar mal parado frente a los demás, mi amado, es preferible que le diga no voy antes de decir voy y terminar haciendo una locura. Cuando vamos pues a la Escritura, mis santos hermanos, ¿qué dice el Señor? En el versículo número 27, y enseguida, dice el Señor, el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio ¿a quién? A su madre. ¿Te imaginas este escenario? Aquí no hay sensibilidad alguna. Aquí no hay, bajo ningún sentido, amado hermano, no hay nada de temor, ni desde el rey, peor dentro de estas mujeres impías. Y digo impías porque sabían por parte de los labios de Juan la palabra de Dios. Añadieron más mal a su causa. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, dice la Escritura, y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Mi amado, ¿qué dijo Jesús al respecto? Jesús, mi amado, no impidió esto. Mucha gente podría haber dicho, pero Señor, ¿por qué no hiciste algo? Mi amado, era necesario que esto acontezca. Juan lo anticipaba cuando dijo, porque es necesario que yo mengüe para que Él pueda crecer. Pero ¿qué dijo Jesús de esto? Acompáñeme por favor y veamos qué nos dicen los evangelios. Dice el Señor en el evangelio, espérense un ratito por favor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso número 24. Perdón. Sí, está bien, sí. Evangelio de Lucas, capítulo 7. Dice el Señor, versículo número 24. En adelante dice el Señor lo siguiente. ¿Lo tiene? Evangelio de Lucas, capítulo número 7, versículo 24 en adelante. Dice el Señor, cuando se fueron los mensajeros de Juan, luego de que lo enterraron, ¿sí? Mire que va ahí con los tiempos. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan justamente lo siguiente. ¿Qué salieron a ver? ¿O qué salisteis a ver al desierto? Porque ese era su campo de trabajo de Juan el Bautista. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Acaso una caña, sí, o una rama sacudida por el viento? Es decir, a alguien que simplemente de manera emocional se movía a predicar. ¿Qué salieron a ver? Verso 25. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Pues obviamente que no, porque Juan predicaba con un ropaje bastante peculiar para su época. Sí, él utilizó un vestuario de usanza de hace más de 500 años atrás de su época. Es como verlo a usted, como para que se dé una idea. Es como que usted salga a la esquina a predicar con pantalones acampanados y con cuellos como de una M de distancia del cuello, así las camisas.
¿verdad? Esas son ropas que se utilizaban allá por los años 60 o 70. Amén. ¿Cuántos se pusieron ese tipo de ropa? ¿Verdad? Mucha gente adulta se ponía. Y claro, esa ropa estaba en plena moda. La gente decía, wow, dice, ¿qué es esa camisa? No, esta es la bonita. Dice, y se ponía con cuello de vampiro ahí, grandota. Juan salió con un atuendo de ropa, sí, muy distinto a la época. Él se puso sobre su cuerpo, prácticamente, mi amado hermano, un cuero, sí, de vaca por encima. Sí, un cobertor prácticamente, sí, de piel. Y así predicaba. Versículo número 25. ¿Pero qué salisteis a ver? Le dijeron. A un hombre cubierto de vestiduras preciosas. Y dice aquí, he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven, dice aquí, en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Verso 28, lea esto por favor. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Claro, allá en el reino. La pregunta clave es, ¿y qué lo hizo tan grande a Juan? Quiero ir más allá. Bíblicamente, ¿cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Cuántos? ¿A cuántos muertos resucitó? ¿A cuánta gente sanó? ¿Cuántos cojos caminaron? ¿Cuántos? ¿Hizo llover acaso como el gran profeta Elías? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Hablando de milagros, ¿qué hizo? ¿Multiplicó panes de pronto? ¿Multiplicaron peces? Mi amado, no hizo ni un solo milagro. Pero hay algo más excelso que los milagros: el pregonar la verdad del evangelio. Porque al hacerlo, mi amado hermano, hay un milagro que es más valioso que cualquier milagro sobre esta carne. Es cambiar el corazón del hombre. Y eso solo lo logra el mensaje cuando es dicho por parte de alguien que con su boca testifica con su vida que va a la par de lo que predica. Habla la verdad y vive la verdad. Vive la verdad y habla de la verdad. Sin tapujos. Juan se hizo grande solamente por decirle a la gente la verdad del evangelio y la verdad de sus malas obras. Amados, concluyendo, para Jesús, Juan fue considerado uno de los más grandes. De hecho, el mayor de todos, como lo dirá el Evangelio de Juan capítulo 7. Mi querido hermano, dime tú, ¿se te hace difícil hablar la verdad? ¿Con quién es tu compromiso? ¿Con Dios o con los hombres? Cuando uno va a los evangelios, por favor, tengo un texto en el corazón que quiero compartírtelo. Ven conmigo, por favor, y mira lo que nos dice nuestro Salvador Jesucristo, lo siguiente. Cuando se abre la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 10, y con esto termino. Esto va de la mano, verso 27 al 28. Y quiero que hoy lo entiendas por la predicación de esta noche, con el contexto de hablar la verdad. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 10, verso 27 al 28. Léelo con esa intención en el corazón, de decirle a la gente la verdad. ¿Lo tiene? Mira, y el Espíritu Santo nos dice: lo que os digo en tinieblas, ojo con esto,
lo que os digo en tinieblas, aquí no pongas las tinieblas como algo malo, no, aquí habla con respecto a ese tiempo secreto en oculto que tú puedas tener con tu Señor, en intimidad de oración con Él. Lo que te digo en tinieblas, ¿qué dice el Señor? Decidlo en la luz, o decidlo donde los hombres obviamente pueden ver. Y lo que oís al oído, posiblemente de una predicación o de una enseñanza que te impacta, lo que te digo al oído, proclamadlo ¿desde dónde? Desde las terrazas, es decir, de donde otros puedan escucharte. Y muchos dirán, ay hermano, pero si lo hago, me van a maltratar. Si le digo la verdad, la gente me va a rechazar. Si le hablo al pecador que está pecando, me va posiblemente hasta herir, me va a cortar la cabeza. Y el verso 28 te da el aliento necesario y te dice, no temáis a los que matan al cuerpo. Ojo con esto, no temas a los que te van a sacar del grupo de WhatsApp de la iglesia. No temas de pronto de ese grupito social que tienes en el Facebook. Es que si yo le pongo eso, ya no me van a hablar los compañeros de trabajo. Es que si le digo la verdad, así como lo dice la Biblia, si se la digo en la cara a mi abuelo, a mi tío, a mi padre, es capaz que hasta me rompe la boca. Bueno, sí, puede ser. No digo que le faltes el respeto a tus padres, ni a tus abuelos, ni a tus amigos, ni a tu jefe. Lo que te digo es que cuando hay que hablar la verdad, hay que hablar la verdad. ¿Cuánta gente ve al jefe que se va con una compañera de trabajo? Y usted sabe a lo que va. Pero es simplemente para usted como cristiano, es un secreto a voces. Y el jefe se fue con la compañera. ¿Y usted qué hace? Cuando ve que otro lleva dinero por fajo, ¿qué hace usted? Hermano, es que si le digo me votan. Así es. ¿A usted le da coraje cuando ven las noticias? Votaron a cierto tipo de, bueno, pongámoslo ahí, de autoridad, y ahora está denunciando que allá adentro hacen, ¿sí o no? Cuando los votan, denuncian. ¿Por qué no denuncian cuando están adentro? Es fácil hablar la verdad cuando ya no está en riesgo mi pellejo. Ahí todo el mundo habla la verdad. Hablar la verdad pasando riesgo. Juan Bautista pasó el riesgo y pagó el precio por ese riesgo. Y por eso se ganó de Jesús diciéndole, este hombre es más grande que cualquier otro profeta que una mujer lo haya dado a luz. Es fácil hablar la verdad cuando no estoy en riesgo. Y a veces entre nosotros, ¿qué decimos entre nosotros? Usted, papito, no diga nada. Usted vea y hágase el ciego. Escuche y hágase el sordo. No hable. Así, como los dibujitos de los 3 monos. ¿Me entiende? ¿Qué dice el Señor? No teman. Mira, por el contexto dice el Señor, por el contexto que dice, quiero que lo digan a la luz y quiero que lo griten desde la azotea. Pero y si me pegan y si me tildan de loco y si... No temas si alguien quiere dañar tu cuerpo. Aún más dice, no temas a los que puedan matarte, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. ¿Y sabes quién es ese? Ese no es el diablo. Ese es tu Dios. El que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Mi amado, ¿te avergüenza hablar la verdad? ¿Te avergüenza decir, Señor, mira ese escándalo que sea, y en medio de mis narices pasa y yo no puedo decir absolutamente nada?
Es que me voy a ganar al barrio de enemigos. Sí, posiblemente sí. Y ese sea el precio que tengas que pagar para poder ser levantado delante del Hijo del Hombre. Bien decía el Señor, gloria de hombre yo no recibo. Es duro ser cristiano así. Es fácil serlo pasando desapercibido, sin tocar o sin poner los dedos en las llagas de los demás. A veces uno sabe que la compañerita está vacilando con el compañerito. Y para tu remordimiento de conciencia, tú eres amigo y amiga del esposo y de la esposa de ellos. Solamente para muestras hay muchos botones, pero ¿tú no crees que el cerrar tu boca, mi amado, tú no crees que estás siendo copartícipe de ese mal? ¿O a ti no te gustaría que te digan, oye, tu marido te está engañando? ¿Te gustaría que te lo digan? ¿Tu hijo está en droga? ¿Te gustaría que te lo digan o no? ¿Ah? ¿O te gustaría saberlo cuando ya el hombre está totalmente sin vuelve luego, ya sin retorno? ¿No te gustaría acaso que alguien te diga, oiga, fulano está en tal cosa? Así que creo que es tiempo de que usted vaya y le dé una palabra o lo ayude porque lo puede rescatar. Mi amado, todo lo que queráis que los hombres os hagan con ustedes, ustedes también háganlos con ellos, obviamente en el marco referencial de la palabra. Tú y yo estamos obligados a hablar la verdad. Dicen algunos, por la verdad muere Cristo. Y es verdad. Él era la verdad. Y cuando proclamó la verdad, lo mataron. Si hicieron eso con el leño verde, ¿cuánto más no harán eso con nosotros? La pregunta es, ¿quién está dispuesto a correr ese riesgo? Amado, grábate en tu alma que un cristiano, un creyente, debe decir siempre la verdad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Aleluya. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Hoy la enseñanza ha sido clara, contundente y más que entendible. No se puede argumentar ni una tilde ni una coma más de lo que usted ya nos ha dicho. Sí apena ver a un pueblo timorato, débil, a un pueblo que da honra a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, más que a ti. Qué duro es como un padre calla cuando no le puede reclamar a un hijo que viene en estado etílico. O que sabe que su hijo o su hija está engañando de pronto a su yerno o a su nuera. Y calla, porque piensa que como es otro hogar ya no puede meterse. Si es tu hijo, siempre será tu hijo. Casado o no, tienes derecho de intervenir y de hablar la verdad. No podemos ser solapadores, ni sinvergüenza tampoco. Tenemos un compromiso con Dios. Si Dios te hace ver las cosas a ti, es porque Dios quiere usarte también. Tendrás que ser obviamente tinoso, pero no por eso solapador. Tendrás que buscar el momento también. Claro que sí, hay que ser prudente. El Señor nos ha dicho en su palabra que debemos de ser prudentes como la serpiente, pero mansos también como una paloma. Pero en ambos casos la verdad tiene que salir a la luz.